¿Qué tal, hermanos? Me llamo Fidel, soy siberiano y ahorita estamos en Egipto. La ciudadela de El Cairo es una ciudad dentro de una ciudad, con casi 1000 años de historia, antigua residencia de sultanes y califas, hoy monumento emblemático. El Egipto islámico y una de las principales atracciones de la capital en su mismo centro con palacios, torres, mezquitas y museos. La construcción de la fortaleza se inició en el siglo XII. Según la leyenda, las piedras para las construcciones de los muros se tomó prestada de las pirámides y hubo muchos trabajadores cruzados, cautivos, capturados en batallas en tierras de Jerusalén. Se puede decir que los muros de la ciudadela fueron construidos por quienes querían destruirlos. Las entradas para el 23 de abril cuestan 200 libras egipcias por adulto y 100 por niño o estudiante. Estuvimos ahí durante el Ramadán y además de los kioscos con agua, helados y chocolates. No vimos ningún lugar para tomar un refrigerio. Quizás había una cafetería dentro, pero estaba cerrada y puedes pasear por la ciudadela durante todo el día, así que es mejor llevar algo como sándwiches. Uno de los gobernantes más famosos del Egipto medieval, Siria y Palestina, de origen kurdo, no es conocido por su verdadero nombre Yusuf ibn Aib, apodado Salah ad-Din, que significa piedad, fe o simplemente Saladino en la versión simplificada por los europeos. En la literatura y el cine modernos, este personaje es famoso por sus batallas con cruzados, en particular la toma de Jerusalén. Y aquí está la fortaleza de El Cairo. La construcción iniciada por el propio Saladino nunca fue sitiada. Durante siglos los gobernantes locales han estado completando y reconstruyendo el interior, edificios. En la época moderna, la mayoría de los edificios supervivientes reconvertidos en museos. Hay docenas de lugares interesantes para visitar cerca de la ciudadela: el Palacio Abdin, Ciudad de los Recolectores de Basura, Museo de la Civilización Egipcia, Torre del Cairo, Mezquita, Ibn Tulun, Monasterio de Simón, conocido como la Iglesia de la Cueva Zoológica y otro. El edificio más impresionante de la ciudadela es la Mezquita de Muhammad Ali. El gobernante de Egipto, como Saladino no era egipcio, nació de familia albanesa en Macedonia. Fue enviado por el Imperio Otomano a Egipto para la guerra con Napoleón y como resultado de una serie de eventos llegó a ser uno solo nombre: autoridades del país. La mezquita se convirtió en su tumba y aquí se encuentra la tumba del Pachá. La elección del lugar para las construcciones de la fortaleza no es casual. Se trata del punto más alto ciudades, con máxima proximidad al Nilo. Fue increíble para aquellos tiempos. Construcción de un pozo de 90 metros de profundidad dentro de rocas sólidas, así que el ejército proporcionó tendrían acceso al agua en caso de asedio. Por ejemplo, esta es una antigua prisión, ahora un museo de la policía. En las celdas se pueden distinguir las figuras de los condenados
y en algunos lugares incluso el castigo en ejecución. Este dispositivo en la pared de la fortaleza servía como reloj calendario, recordando el momento de la oración. La superficie está datada en 1291. Otra mezquita del complejo está actualmente cerrada a los visitantes, pero durante la época mameluca era oficialmente el principal y este es su único rastro en la ciudadela. Y estos edificios fueron construidos como palacios para la residencia real. Durante la ocupación británica fueron utilizados como hospital militar y en nuestro resentimiento se trasladó aquí un museo que presenta toda la historia militar de Egipto, desde el tiempo de los faraones hasta la última guerra con Israel. El interior debe ser aún más interesante que el exterior, especialmente si se han conservado los interiores del palacio, pero no entramos porque los niños ya estaban ahí. Estábamos cansados y hambrientos y no encontramos la oportunidad de comer en la ciudadela. Tiempo de Ramadán. El Palacio El Aramlek alberga un museo militar. Aquí se recogen exposiciones desde el antiguo Egipto hasta lo más moderno, incluyendo combates, las técnicas de los conflictos militares egipcio-israelíes del siglo XX. Ver la continuación de nuestro viaje a El Cairo con niños de 7 y 9 años en los siguientes vídeos: pirámides y esfinge, el pueblo de los faraones en el Nilo, Museo de la Momificación y Museo de la Civilización. Un atractivo aparte son las calles del Cairo, desde las modernas, desde barrios marginales de varios pisos hasta verdaderos pasos elevados de varios niveles, construida en medio de zonas residenciales y las paredes interiores de colores de las habitaciones. Casas parcialmente demolidas a lo largo de las carreteras, inquietantes y al mismo tiempo
una vista fascinante. Te contamos cómo reservar traslados y encontrar un guía de forma más rentable, en qué hoteles alojarse cerca de las pirámides o en el centro del Cairo. Nos vemos, hermanos, pronto.